Se trata de Ignacio Peinado Luna, él es líder de la Unión de Usuarios de Hermosillo. Vamos a hablar sobre el mitin que se llevó a cabo el día sábado por los altos cobros en los recibos de la Comisión Federal de Electricidad, donde miles de personas participaron el sábado en la marcha que convocó la Unión de Usuarios de Hermosillo. En el mitin que se realizó al finalizar el recorrido, algunos de los usuarios presentaron sus recibos de luz, los cuales la mayoría tuvieron incrementos de 100 a 300% en comparación con el año pasado. Y me da gusto saludar a Ignacio Peinado. Ignacio, muy buenos días, ¿cómo estás? Ernesto, muy buenos días, gusto en saludarte, muy bien, gracias a Dios. Ignacio, para hablar sobre cómo obtuvieron respuesta a los usuarios al mitin del fin de semana pasado, cuántas personas participaron inconformes por la facturación de energía eléctrica. Mira, Ernesto, a Dios gracias y gracias a todos los usuarios que nos dimos cita. Fuimos en el orden de 10,000 usuarios, personas, las que estuvimos aquí reunidos el día sábado, donde marchamos, donde nos expresamos, manifestamos pacíficamente, muy organizados, muy elocuentes, muy firmes en las pretensiones tan legítimas, tan necesarias, que hoy por hoy flagelan, dañan severamente la economía familiar, los altos costos de recibo de energía eléctrica, planteamientos como la ampliación del subsidio, como que se modifique el sistema tarifario y se quiten los rangos y solamente quede uno, porque los rangos hoy, como se nos cobran, nos causan un daño muy grave a la economía familiar, la ampliación del subsidio de abril a noviembre y que el acceso a la energía eléctrica sea considerado un derecho humano y bueno, y sobre todo la creación de una bolsa de recursos para poder en estos momentos que el gobierno del estado pueda apoyar a los sonorenses, a las familias sonorenses, absorbiendo lo que pagaron de más o le llegó de más en este bimestre comparado con el bimestre del año pasado. Son las luchas que traemos los usuarios, Ernesto, una tarde muy intensa, muy activa, ejemplar, la del día sábado, más de 10,000 personas. Y bueno, en esta mañana justamente nos encontramos fuera de Comisión Federal de Electricidad, una comisión de usuarios que se delegó justamente para entregar una documentación, expresar, reiterar las demandas, las exigencias, es lo que en estos momentos, en un momento más, habremos de llevar a cabo aquí frente a Comisión Federal de Electricidad, una comisión de usuarios y de aquí partiremos al Congreso del Estado donde habremos de realizar lo propio. Ignacio, el llamado en general a los usuarios, ¿cuál sería? Estar muy atentos, sumarse a la lucha sin distingo, es un problema común de todos, a todos nos afecta, necesitamos participar conscientemente de los graves problemas que tenemos, requerimos que Comisión Federal de Electricidad, su sistema sea más humano con los usuarios, no soberbio y arrogante como hoy nos trata, nos persigue, nos hostiga, nos amedrenta, usuario que aun cuando va al corriente les manda notificaciones de que si no pagas en 3 días te van a demandar, cosas de ese tipo ilegales, absurdas, pero bueno, es el rostro de Comisión Federal, de los funcionarios de Comisión Federal, lamentablemente, y la Unión de Usuarios, los usuarios estamos luchando para revertir ese escenario viejo, caduco, obsoleto, que solamente nos está violentando nuestra integridad, nuestra calidad de vida de las personas al estar pagando por mucho más de lo que se gana a los recibos de energía eléctrica. Y si no hacemos nada, esto no va a tener fin. Necesitamos los usuarios estar muy participativos, ese es nuestro llamado, estar muy atentos, la lucha continúa y bueno, estaremos muy al pendiente. Ignacio nos hablaba sobre esta creación de este comité que está en las instalaciones de CFE y qué otras acciones se tienen contempladas para seguir poniendo este tema sobre la mesa, Ignacio. Bueno, la Unión de Usuarios, el Consejo Directivo, los usuarios, después de la marcha del día sábado, la agenda del día de hoy es justamente lo que ya te comentaba, con Comisión Federal de Electricidad, esta comisión, Congreso del Estado,
vamos a buscar al gobierno del estado pues para establecer una mesa de trabajo donde estén involucrados no solamente los usuarios, que es muy importante, que esté el gobierno del estado, congresistas, sociedad civil, es muy importante para que este tema se siga atendiendo de forma muy puntual. Es una dinámica que nosotros estamos planteando en la lucha hasta lograr estas pretensiones, Dios mediante. Por último, Ignacio, si nos recuerdas en qué porcentajes aumentaron las facturaciones del último mes o el último bimestre aquí en Hermosillo. Pues hay usuarios que de entrada se les disparó un 100%, otros 200, 300, 500, 700%, variable, pero creo que no hay un usuario que no le haya impactado la alza en estas facturas, y a quien no se le disparó es por una sencilla razón, porque a lo mejor durante el día no están en su casa, solamente llegan en la noche y hay un consumo más prudente, o simple y sencillamente porque hacen un enorme sacrificio y esfuerzo para no pagar demasiado, conscientes de que si consumen más les va a llegar mucho más. Eso es algo muy injusto que esté sucediendo eso, y bueno, quizá a otros consumos bajos es porque simple y sencillamente el servicio lo tienen cortado, y aún con el servicio cortado, el momento del corte todavía llegó, no sé, 500, 700, 800 pesos. Muy bien, Ignacio, seguiremos al tanto de la información que genera la Unión de Usuarios de Hermosillo en cuanto a este tema con la Comisión Federal de Electricidad. Ignacio, agradecemos si deseas agregar algo más. Agradecerte, Ernesto, por estar atentos a los usuarios, por los espacios que nos han brindado. Les agradecemos mucho, muchas gracias, y decirle a los usuarios que la Unión se encuentra en pie de lucha. Solamente unidos en los problemas comunes, en nuestros derechos legítimos, podemos lograr espacios que se nos reconozcan en un marco de un derecho social, y que en la realidad podamos cambiar este escenario que hoy por hoy nos lastima y sangra mucho en nuestra economía familiar. Escuchamos a Ignacio Peinado Luna, líder de la Unión de Usuarios de Hermosillo. Ignacio, muchas gracias. Buena semana. Gracias igualmente. Gracias, Ignacio Peinado Luna, líder de la Unión de Usuarios.